Hola, soy Fernando Calero y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 46º café con un entrenador que tras varios años en equipos semiprofesionales de nuestro país, llegó incluso a entrenar en equipos de clubes ACB, como fue en Labrada, y a partir de ahí fue de un lado al otro del mundo, primero Venezuela y posteriormente Japón, donde dirige actualmente el Kagoshima Red Knights de la B2 League, que por cierto ahora mismo se encuentran preparando los cuartos de final de los playoffs de ascenso a la B-League. Así que vamos a ver si hay suerte y cómo va todo. Fernando Calero, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar contigo y de disfrutar de esta charla que vamos a tener, seguro que amena, divertida y nos lo vamos a pasar bien. Muchísimas gracias. Como te decía fuera de micros también, muchísimas gracias por aceptar tan rápido. Ha sido todo muy, muy sencillo y la verdad que es muy de agradecer. Sobre todo entrenadores que estáis pues al otro lado del mundo, ¿no? Y que, bueno, yo creo que también es importante pues que se vea el trabajo que hacéis fuera de nuestras fronteras, por así decirlo, porque al final sois entrenadores españoles que están llevando la forma de entender nuestro baloncesto al resto del mundo. Y me parece también súper interesante y súper importante pues que se conozca también el trabajo que hacéis fuera de España. Bueno, el que está agradecido soy yo por la visibilidad que nos das a los entrenadores que estamos fuera, que a veces no tenemos mucha. Y bueno, pues siempre es un gusto poder participar en estas cosas y que la gente también sepa que hay baloncesto más allá de las fronteras españolas y que, bueno, pues con mucho orgullo los entrenadores españoles pues entrenamos en otros países y representamos a nuestro país lo mejor que podemos. Por supuesto. Pues vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Fernando Calero? Buena pregunta. Pues Fernando Calero es un entrenador de baloncesto atípico, ¿no? En lo que aquí se refiere que estamos en una charla de baloncesto, pues soy un entrenador de baloncesto que desde los 14 años empecé a entrenar a niños en mi colegio, en el Colegio Claret, y siempre he tenido esa afición. Lo que pasa que, bueno, pues las circunstancias han hecho que no me dedique profesionalmente a ello hasta los últimos 10 11 años. Entonces, Fernando Calero es una persona pues un poco polifacética o multidisciplinar, bueno, pues soy economista, he trabajado en banca muchos años, he trabajado como consultor de recursos humanos y he tenido la gran suerte de poder vivir en diferentes países. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Arabia Saudí, he vivido en Venezuela, he vivido en Japón. Y bueno, pues todo eso ha ido, digamos, conformando mi personalidad, mi forma de ver la vida, mi forma de entrenar. Y bueno, pues aquí estoy ahora mismo en Japón disfrutando de poder dedicarme profesionalmente y en buenas condiciones laborales a lo que me gusta, ¿no? Que es el baloncesto, lo que siempre me ha gustado y disfrutándolo mucho. Justo lo que estabas diciendo, has estado por medio mundo y muy, muy temprano, ¿eh? Porque antes de entrar en tu trayectoria deportiva, hiciste el último año de high school, ¿no? En Nueva York. ¿Qué tal esa experiencia? Porque, claro, realmente es joven, ¿no? Con 16, 17 años, acabar allí el high school. Esta experiencia en Estados Unidos, ¿tú crees que te ayudó, pensando ahora hasta dónde has llegado, esa experiencia en el extranjero? Porque, claro, te vas muy pronto fuera y luego ya hemos visto que Venezuela, Japón, ¿no? Como, no sé si a lo mejor esa primera experiencia tan joven de irte fuera a acabar el high school, te ha podido luego facilitar el hecho de irte al extranjero y dice, pues sin problema, vamos. Pues sin duda, sin duda. Yo creo que es una de las experiencias que te marca la vida, ¿no? Y para mí es una experiencia que me marcó la vida, ¿no? El irme con 17 años en el año 91 a Estados Unidos yo solo, separarme de mi familia, de mis padres, que en aquellos tiempos además te separabas de verdad, no como ahora, porque ahora te separas y puedes estar llamando todos los días o con una videollamada. Yo me acuerdo que cuando yo vivía en Estados Unidos en aquel año, yo hablaba con mis padres una vez al mes, más o menos, tenía que hacer una llamada a cobro revertido, tener la suerte de que les pillara en casa. Estamos hablando que en el año 91 pues no había teléfonos móviles, no había internet como lo conocemos ahora, entonces la comunicación era difícil. Pero yo creo que eso te hace crecer, ¿no? Te hace enfrentarte a cosas que cuando estás fuera de tu familia y protegido,
o sea, fuera de tu familia, ya no tan protegido por ellos, pues tienes que enfrentarte y solucionar problemas. Y entonces eso yo creo que me hizo madurar muy rápido, me hizo madurar joven, me hizo abrir mi mente, también entender culturas diferentes, una familia diferente, porque yo viví con una familia, yo viví en una familia americana, y entender otra forma de que se organizara una familia de otra forma, que tuvieran otra forma de ser, otra personalidad, otra religión, otra cultura. Y yo creo que eso te abre la mente. Y bueno, creo que eso es una de las claves por las que efectivamente luego he podido viajar. He cogido el gustillo de viajar y siempre he tenido la ambición de querer vivir en diferentes países, tener diferentes experiencias, unido, por supuesto, a que aprendí inglés, porque creo que eso también te abre muchas puertas, ¿no? En aquellos años, no era tan común que la gente hablara inglés y yo tuve la gran suerte de poder estar allí un año de high school que, pues acabé el año hablando inglés fluido y eso me ha permitido después tener acceso a muchas cosas que si no hablara inglés, pues no hubiera podido hacerlo. Ujú. Sí, sí, totalmente. Lo digo por, mira, justo lo hablábamos antes de empezar, ¿no? Que no solamente miro vuestra trayectoria profesional, sino también un poco personal, ¿no? Porque me ayuda a entender, pues, lo que estamos hablando, ¿no? El por qué, pues con tanta facilidad, dices, bueno, pues si hay que irse fuera, pues me voy fuera, ¿no? Entonces, bueno, me parece también súper interesante. Pasando ya a tu trayectoria como entrenador, has estado muchísimos años en equipos pues semiprofesionales, pero antes de eso estuviste muchos años también, 5, primero en Maristas, ¿no? En el Maristas en Madrid, y luego en el Canoe. O sea, 2 clubes súper importantes en Madrid, antes de pasar ya a, digamos, un equipo semiprofesional de Liga EVA. ¿Qué recuerdas de esta experiencia en cantera? Y algo que sí que me gustaría también preguntarte es si tú crees que todos los entrenadores que al final van a llegar o tienen idea de llegar a ser entrenadores profesionales y ganarse la vida como entrenadores profesionales, deberían pasar por equipos de cantera o si no es necesario. Bueno, lo segundo es una muy buena pregunta. Yo no creo que sea necesario, sinceramente. Creo que además es muy diferente entrenar cantera cuando el objetivo es formación, y también hay que diferenciar lo que es una cantera de un colegio, en la que a lo mejor lo que se busca es pura diversión, que los chavales hagan deporte, con una cantera de un equipo de ACB, ¿no? Que a lo mejor lo que busca es una progresión, un desarrollo de los jugadores. Pero todo eso es muy diferente a lo que es entrenar baloncesto profesional, que ahí donde el objetivo está marcado claramente por la competición y yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ayuda al haber pasado por cantera? Seguramente, pero no creo que sea necesario. De hecho, muchos jugadores profesionales se retiran, no han entrenado nunca y empiezan a entrenar en equipos directamente y algunos lo hacen muy mal y otros lo hacen muy bien. Entonces, quiero decir que no lo veo necesario para nada. Y en cuanto a mi paso por cantera, bueno, pues ahí faltan algunos datos porque los primeros datos que hay en Internet son de maristas, pero yo realmente empecé con 14 años en el Colegio Claret, que era mi colegio. Yo estudié en el Colegio Claret y con 14 años que yo era jugador del equipo cadete, pues empecé a entrenar al equipo mini, ¿no? Del cole, con idea de sacarme pues una paguita, ¿no? Ayudar un poco en casa, que éramos 5 hermanos, yo soy el mayor. Y bueno, pues por lo menos que mi padre no me tuviera que dar paga todos los meses, ¿no? Entonces, pues con lo que me daban, pues me pagaba yo mis cositas y me sentía bien, ¿no? Entonces le fui cogiendo el gustillo, estuve 3 años entrenando en el Claret, luego me fui a Estados Unidos a estudiar coach, y entrené un equipo allí también, entrené un Qué Junior bueno. Varsity de otra escuela, que también fue una buena experiencia, teniendo yo 18 años, entrenar a chicos de 14. Y luego cuando volví a España estuve entrenando en el Club Banesto, que era un banco reconocido en aquel momento y tenían un club deportivo. Y luego ya me llamó Juan Luis Redondo, de Maristas, que sabes que es árbitro ACB, se acaba de retirar, pero ya era árbitro en aquel entonces. Sería el año 93, 94 que él me llamó y me ofreció ir allí a Maristas y estuve por lo menos 5 o 6 años estuve en Maristas. No recuerdo exactamente, pero fue una gran experiencia. Entrené equipos cadete, equipo junior, equipo infantil, equipo femenino. Había años que entrenaba 2 equipos. Entonces yo lo recuerdo como una etapa muy bonita, muy bonita.
una etapa en la que fue un crecimiento personal para mí, porque a la vez estaba estudiando en la universidad, estudié mi carrera, luego empecé a trabajar en el banco y a la vez pues yo seguía trabajando en la cantera de maristas y luego también pues estuve efectivamente un año en Canoe antes de mi primera experiencia senior que vino después con Colmenar. Justo como estabas comentando ahora, tú estudiaste la licenciatura de Ciencias Económicas y Empresariales, ¿no? Acabaste en el 98, si no me equivoco. Y bueno, durante toda esta etapa en la que estabas estudiando, combinabas también con los entrenamientos, que bueno, los que lo hemos hecho no es sencillo. Y si encima has combinado entrenar, jugar y estudiar, después llegas a casa y dices, "Puf, no sé cómo has sacado el tiempo, ¿no?" pero, pero lo conseguimos hacer los que hemos estudiado y entrenado y jugado al mismo tiempo. Em, y luego ahí justo al acabar, porque acabas en el 98 y yo por lo que he encontrado en el 99 ya empiezas a trabajar en CaixaBank, ¿no? Ahora entraremos ahí porque ahí estás pues casi 15 años o sin casi 15 años, de los cuales los últimos 10 más o menos, fuiste director de oficina, ¿no? De dos oficinas diferentes. Claro, todo esto ibas combinando tu trabajo en el banco con, pues, entrenar equipos como lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Todo esto o sea, esta primera experiencia ya semiprofesional en el año 2000, ahí ya estabas trabajando en banco, con el primer equipo que tengo aquí es el Colmenar Viejo de Liga EVA, ¿vale? Claro, después de aquí tenemos también otra vez en Maristas algo en cantera, Coslada en Nacional, Fuenlabrada en Nacional, Pozuelo en Nacional. Y todo esto a lo que quiero llegar es cómo se hace para combinar tu trabajo, digamos, el que te daba de comer al 100%, ¿no? Que es tu trabajo en el banco, con luego, pues, tu otro trabajo, porque yo considero que aunque en categorías semiprofesionales se pague un poco menos o se pague bastante menos, pues al final que seas profesional o no depende de tu implicación con el equipo, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo se lleva? ¿Cómo haces para sacar tiempo para todo? Para hacer tu trabajo en el banco, que entiendo que a lo mejor esas pues por las mañanas, pero luego hay que preparar entrenamientos, a los fines de semana hay partidos y bueno, ya sabemos todos lo que implica entrenar un equipo semiprofesional. Bueno, no es fácil, no es fácil. Lo que pasa que hay cosas que me ayudaron, ¿no? Me ayudó que yo dejé de jugar muy pronto, pues tuve una lesión de rodilla y dejé de jugar muy pronto, con 19 años, con lo cual ya la parte de jugar me la quité y ya solo me tenía que dedicar a estudiar, a entrenar al principio y luego a trabajar y a entrenar. Pero tenía muy claro que el baloncesto yo no lo quería dejar, ¿no? Entonces hubo algunos años difíciles porque de los 15 años que yo he estado en la Caixa, pues ha habido años más fáciles de llevar, otros años con mucha carga de trabajo, con mucha presión comercial, con el cambio de la peseta al euro, que fue también, bueno, pues una época bastante complicada, la crisis de 2008. Y yo, pues con todas esas circunstancias, pues a veces era complicado manejar todo. ¿Qué me ayuda? Otra cosa que ha jugado a mi favor, que no tengo familia. No tengo familia en el sentido de que no me casé y tuve hijos en esa época. Y eso jugaba a mi favor, digamos, en cuanto a tener disponibilidad de tiempo para hacer todo esto. Si además hubiera tenido mujer y hijos, hubiera sido totalmente imposible compatibilizar todo. Pero bueno, en mi caso estaba soltero eh, y bueno, pues dedicaba mi tiempo a lo que más me gustaba, ¿no? Al banco no era lo que más me gustaba, pero me gustaba. Era un trabajo agradable, un trabajo que yo he hecho siempre contento, pero lo que más me gustaba era el básquet. Entonces, al final, pues compatibilizaba esas dos cosas y mi tiempo iba ahí. Repasando un poco estos años que estaba diciendo en equipos de EVA y Nacional, ¿no? 2 años en Colmenar Viejo, de la 2000 a la 2002, otros 2 años en Coslada en Primera Nacional, un año más en Fuenlabrada en el equipo de Primera Nacional, otro año en Pozuelo, otro año en Embutidos España Girindote, de Liga EVA, 2007-2008. Eh, ¿Qué crees que...? Lo digo porque hay muchos entrenadores ahí. O sea, en toda España muchas veces nos centramos solamente en EVA, LEP, ACB, ¿no? Uh -huh.
pero hay muchísimos entrenadores en ligas de Primera Nacional, muchísimos, ¿no? Y bueno, y de menos también, pero digamos que ya semiprofesionales, Primera Nacional, EVA. Entonces, ¿qué consideras, porque has estado muchos años en esas categorías, ¿no? ¿Qué consideras que debe tener un entrenador para mantenerse muchos años en este tipo de categorías? Porque muchas veces quizá esta pregunta iría a entrenadores de ACB o EVA, o perdón, o LEP. Pero yo nunca he escuchado preguntarle a nadie, oye, si quieres dedicarte a entrenar en equipos de Primera Nacional o Liga EVA, que me parece súper importante igualmente, ¿qué es lo que necesita un entrenador para entrenar muchos años en esas categorías? Pues yo lo tengo claro lo que necesita. Otro trabajo. O sea, Está bien, eso no me lo esperaba. eh, es que, Ya, desgraciadamente, claro. a ver, España es un país futbolero, ¿no? Al final. Entonces, yo creo que la gran inversión en deportes en España se la lleva el fútbol. Eh, y el baloncesto, pues aunque el baloncesto, digamos, a nivel de reconocimiento, a nivel de jugadores, a nivel de selecciones, a nivel de entrenadores, a nivel de muchas cosas, es top mundial, a nivel económico, pues no lo es, desgraciadamente. Y sobre todo cuando ya bajas de la ACB a la Leporo y de ahí para abajo, pues ya casi nadie puede vivir bien del baloncesto, ¿no? Hay muy pocos entrenadores que puedan vivir bien del baloncesto. Si contamos los entrenadores que pueda haber en España que viven con un buen sueldo del baloncesto, pues te van a salir muy poquitos, muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para estar en cantera? O en equipos de Primera Nacional, de EVA, incluso de LED Plata, que muchos equipos son semiprofesionales. Pues necesitas otro trabajo que te permita vivir y dedicarte al baloncesto como tu pasión, ¿no? Y luego hay un número de entrenadores que son privilegiados, que se pueden dedicar profesionalmente al baloncesto, ¿no? Pues en clubes punteros, ¿no? En clubes potentes, pues seguramente los filiales del Real Madrid, del Barcelona, del Valencia, pues todos estos se pueden dedicar profesionalmente, pero eh, hay muchísimos equipos a partir del Plata para abajo que el entrenador que va a ganar. Yo he estado muchos años ganando menos dinero del que me gastaba en gasolina. O sea, yo me gastaba más dinero en ir a Fuenlabrada en gasolina de lo que me pagaban. Entonces, ¿qué necesitaba para entrenar? Mucha ilusión, mucha pasión, muchas ganas y entender que necesitas otro trabajo porque dedicarte profesionalmente a eso era imposible, ¿no? Totalmente. Y estamos hablando de Fuenlabrada, que es un equipo que ha estado en ACB muchísimos años. O sea, en la 2008-2009, ahora que estamos hablando de Fuenlabrada, estuviste entrenando el EVA de Fuenlabrada y además el equipo sub-20, ¿no? Ahí en esa temporada Luis Gil estaba de director de cantera, por lo que hemos podido estar hablando antes. Eh, y coge el equipo a mitad de temporada porque echan a Luis Casimiro y tal. Eh, ¿Tú notas la diferencia? Entiendo que sí, ¿no? Por lo que estabas diciendo, pero ¿cómo de grande o cómo de importante es esa diferencia de entrenar equipos filiales de grandes clubes, de un club ACB, con no entrenar, o sea, con entrenar, perdón, equipos de clubes pues, que no tienen la suerte de estar en ACB? Bueno, hay una gran diferencia y es que en los equipos que tienen una estructura, pensando en el equipo ACB, pues todo está organizado, digamos, orientado a eso, ¿no? Entonces, los equipos filiales están ahí, digamos, para dar soporte al equipo principal, eh, y tu objetivo es más una formación de jugadores, un desarrollo de jugadores, y tener a los jugadores, digamos, en forma y disponibles para cuando los necesita el equipo de ACB. Muy distinto es pues cuando entrenas al Gerindote o al Pozuelo, o al San Agustín de Guadalís, pues ahí, que son el máximo equipo, ¿no? Del club, es el Primera Nacional o es el EVA, y ahí pues el objetivo es más de competición, pero siempre con un límite, porque los jugadores no son profesionales la mayoría de Claro. las veces, son jugadores que ganan un dinero, pues muchas veces que tienen otro trabajo, ¿no? Igual que los entrenadores. Entonces yo he vivido esos mundos y bueno, pues son muy diferentes. Y cómo planteas el liderazgo a un equipo en el que los jugadores son profesionales, ganan su sueldo y tienen que rendir porque se les paga para ello y se les paga lo suficiente como para que vivan, al equipo de Primera Nacional o de EVA,
que los jugadores pues van como yo, ¿no? Porque les gusta, porque hay un buen ambiente, porque compiten, porque se lo pasan bien, pero no es su trabajo, o por lo menos no es su trabajo principal. Entonces la diferencia es muy grande. Claro. Al año siguiente, en la 2009-2010, entrenas al Viten Getafe, que estaba en Liga EVA, que era un filial, Ujú. ¿no? de Fuenlabrada. Estaba Luis Gil como entrenador del Fuenlabrada, del primer equipo. Y en el cuerpo técnico estaba Chus Mateo, que en aquel entonces estaba de ayudante en la selección española. Y ese verano se tiene que ir con la selección, porque pues jugamos el Eurobásquet de Polonia, que por cierto ganamos. O sea que ni tan mal, ¿no? Que se tuviese que ir esa pretemporada con el equipo, con la selección. Y durante esa pretemporada, claro, tú tienes que entrar en el cuerpo técnico a echar una mano para suplir esa ausencia, ¿no? de Chus Mateo. Aquí tengo dos dudas. La primera es cómo lo haces con tu trabajo, porque yo entiendo que tú no puedes ir a decirle bueno, a tu jefe en el banco o a quien tengas que responder, decirle, oye, mira, espérate, es que este mesecito no voy, que me han llamado de aquí, ¿no? Y que no voy a entrenar, o sea, perdón, no voy a trabajar. Y luego, claro, ¿qué supuso para ti o qué experiencias te llevas de ese mes de poder estar en un equipo ACB al 200%? Porque claro, o sea, en pretemporada haces dobles sesiones, mañana, tarde, o sea, si me dijeses que en temporada, bueno, pues en temporada a lo mejor alguna mañana no entrenas, depende de si has jugado o no has jugado, tal, pero en pretemporada aquí es doble sesión la gran mayoría de los días. Bueno, pues mira, te voy a contestar esas dos preguntas, pero primero quiero poner un poco en contexto, bueno, pues quién es Luis Gil para mí y qué relación tengo con él, ya que sale por primera vez en la conversación. Mm. Luis Gil y yo nos conocemos en el Colegio Maristas en los años 90, al principio de los años 90, 93, 94 seguramente, que sería el primer año que yo voy a Maristas. Luis era alumno del Colegio Maristas y entrenador del Colegio Maristas de Madrid, de San José del Parque. Y allí nos conocemos y durante varios años pues él está llevando el junior y yo llevando el infantil o el cadete. Hasta que un año, que yo no recuerdo si es el 95, el 96, soy muy malo para recordar exactamente los años, había un junior muy bueno en el cole, con todos chavales del colegio, pero de un nivel bastante alto que se podía competir muy bien. Y entonces Luis me dice, ¿por qué no te pones este año conmigo de ayudante? Que creo que hay un equipo súper competitivo y podemos hacerlo muy bien. Y entonces empiezo con Luis de ayudante ese año, efectivamente lo hacemos muy bien, llegamos a la Final Four de Madrid, ganamos a Fuenlabrada en la Final Four, quedamos terceros de Madrid, fue una experiencia muy chula, la Final fue Real Madrid, Estudiantes, Fuenlabrada y San José del Parque, Colegio Maristas. Eh, bueno, pues ahí comienza, digamos, primero una gran amistad con Luis que nos une desde hace 30 años, eh, que para mí es, bueno, pues aparte de amigo, hemos sido socios, hemos viajado por muchas partes del mundo y bueno, pues tenemos una relación muy especial. Pero además, en cuanto al baloncesto, digamos que él ha sido la persona que me ha ido abriendo puertas y me ha ido dando oportunidades durante mi carrera profesional. Eh, la primera de ellas fue esta que te comento en Maristas, pero después él fue a Colmenar Viejo a entrenar un equipo senior, que era la primera vez que él entrenaba un equipo senior, y el segundo año me llamó para ir también de ayudante con él. Estuvimos en Colmenar Viejo, aquello debió ser el año 99, por ahí, no recuerdo tampoco fechas exactas, me puedo bailar un año arriba o abajo. Estuve un año de ayudante, empecé de ayudante con él, luego me quedé de primer entrenador. Y bueno, pues esto ha sido un poco una dinámica que se nos ha dado en nuestra carrera profesional. Luego, la segunda etapa que voy con él, aunque también estuvimos en Coslada juntos, la segunda etapa que voy con él fue Fuenlabrada, que él está de director de cantera y me llama pues para llevar equipos de cantera y el equipo EVA. Estuvimos trabajando juntos en el Sub-20 ACB y ahí llegamos a este punto en el que efectivamente a él le hacen por primera vez primer entrenador de un equipo ACB después de estar de director de cantera y surge esta posibilidad, ¿no? Que inicia la pretemporada y justo Chus Mateo, que es el ayudante, se va con Escariola a la selección. Entonces me dice, Fer, ¿tú te plantearías echarme una mano mientras Chus no está? Digo, joder, ¿cómo hago con el banco? ¿No? O sea,
que, como tú has dicho, ¿no? Que les cuento yo a estos. Bueno, me tuve que pedir un mes de vacaciones. Yo directamente lo que dije, mira, mis vacaciones, esto es una experiencia que yo no me puedo perder. Entonces yo me pedí, en aquel momento pues tenía no sé si 5 semanas de vacaciones en contando los días laborables, pero me pedí 4 y me dejé una para, digamos, para después, pero me pedí 4 para hacer la pretemporada con Fuenlabrada. Y efectivamente fue una experiencia increíble, ya contestando también a la segunda pregunta, cómo fue aquella experiencia, una experiencia increíble, yo la recuerdo con muchísimo cariño, recuerdo haber jugado un partido contra Aito García Reneses, un amistoso. Recuerdo haber entrenado jugadores profesionales por primera vez, siendo yo muy joven todavía. Y bueno, pues la verdad que fue muy enriquecedor y además trabajando de la mano de un amigo y mentor que ha sido siempre Luis y fue, pues ya te digo, excelente. Está bien que hayas hecho este background, ¿no? de tu relación con Luis, porque ahora veremos que no acaba aquí, ¿eh? Que por ¿No? cierto, le mandamos desde aquí un saludo a Luis, que ya pasó por el podcast al inicio, y si no fuese por toda esa gente que al inicio, cuando les escribí, me dijeron que sí, entre ellos Luis, y Manu Peña, que también está compartiendo contigo ahora en los banquillos, pues si no fuese por toda esa gente, pues ahora mismo tú y yo no podríamos estar hablando. O sea que mando un saludo a los Totalmente. dos y súper agradecido. Después de esta temporada, con esta pretemporada, perdón, ¿no? Tú sigues con el equipo EVA y todo, y al año siguiente fichas por el San Agustín, que lo has nombrado antes, el San Agustín del Guadalix, de Primera Nacional, que ascendéis a EVA. Y digamos que esta es la última experiencia en el baloncesto español. Perdón, no la última, pero de esta etapa, ¿no? Porque después de aquí damos un salto al 2014 en el que te vas a Venezuela, ¿vale? Y te vas a Venezuela justo como asistente de Luis Gil, ¿no? Al Bucaneros de la Guaira. O Guaira, ¿cómo es? ¿Cómo será? Guaira, Guaira, vale, la lo he dicho Guaira. bien. Bucaneros de la Guaira. Como asistente de Luis Gil. Claro, aquí es donde retomamos lo que estaba diciendo yo antes de que habías estado 15 años en el banco, de los cuales los últimos 10 habías sido director de dos oficinas diferentes. Es decir, si eres director de oficina, yo no sé lo que se cobrará, pero no se vivirá mal, ¿vale? Y de repente, en 2014, te vas a Venezuela. Obviamente, a Venezuela no te puedes ir a entrenar trabajando en la Caixa aquí en España, ¿vale? O en CaixaBank. Ahí qué pasa. O sea, Luis te dice, me voy a Venezuela, me gustaría que te vinieses conmigo. Y tú ya, Luis, pero es que estoy en el banco, a ver qué hago. Aquí te la juegas. O sea, porque claro, entiendo que tienes que dejar el trabajo y eso es jugársela a todas, todas. ¿Qué pasa por tu Bueno, mente cuando Luis te dice, me voy a Venezuela, me gustaría que te vinieses conmigo? Y de repente bueno, empiezas a repasar estos 15 años de banco, a ver qué hago. bueno, el proceso es un poquito más complicado. Yo te cuento todo cómo fue. En el año, no me acuerdo si es 2011 o 2012, que lo tienes tú ahí seguramente más claro, que es el último año que entreno en San Agustín de Guadalís, Primera Nacional, quedamos campeones de Madrid y subimos al equipo de Liga EVA. Luego ya no me quedo con el equipo por diversas circunstancias y decido los 2 siguientes años no entrenar. Por primera vez desde los 14 años. Decido que estoy cansado de entrenar o que ya, digamos, he tocado el techo de lo que puedo disfrutar y de lo que puedo hacer entrenando sin ser profesional. Entonces yo, esos 2 años, me centro en el banco. También tengo a mi padre muy enfermo en aquella época, que falleció en 2014. Ya está en la última etapa de su enfermedad. Y bueno, pues todas esas circunstancias pues me hacen replantearme muchas cosas, ¿no? Yo también llevaba ya 7 años de director, 7, 8 años de director de la Caixa, con una presión comercial en los últimos años muy fuerte. Digamos que yo los últimos años ya no estaba tan a gusto en mi trabajo en el banco. Y bueno, pues yo llevaba tiempo pensando en pedir una excedencia. Era algo que estaba en mi cabeza, ¿no? El decir, joder, en aquel momento yo tenía, cuando estamos hablando 2012, 2013, pues yo tenía 38, 39 años y me planteo, bueno, pues a lo mejor me puedo pedir una excedencia y reinventarme, ver qué puedo hacer con mi vida, ¿no? El baloncesto no era una opción,
No te voy a decir que yo dejé el banco por el baloncesto, eso sería una mentira. El baloncesto no era una opción porque yo no veía ninguna opción de ser profesional del baloncesto, porque la opción pasaba por irme del banco a irme de entrenador ACB, ayudante, tercer entrenador, porque eso es lo máximo que yo a lo mejor podía haber conseguido, irme de tercer entrenador en un ACB o lo que sea, a ganar que 3 o 4 veces menos que lo que ganaba en el banco. Esto no era una opción para mí en aquel momento. Pues no me lo planteaba. Entonces, pero sí me planteaba pues trabajar en tema de recursos humanos, me planteaba montar una empresa, me planteaba trabajar en el extranjero. Yo tenía varias opciones en mi mente que iban ahí dando vueltas y decía, joder, ¿por qué no me pido una excedencia y me arriesgo a hacer algo? Digo, tengo 38, 39 años, estoy soltero, no tengo hijos, no tengo nada que me ate aquí. Bueno, pues no quiero vivir una vida en la que diga, venga, he trabajado en la Caixa 35 años, me jubilo y ya está, digo, qué aburrido, ¿no? No me apetecía eso. Entonces, bueno, pues tengo todo eso en mi cabeza. Durante esos 2, 3 años pasa que la Caixa hace una fusión, bueno, fue el momento de las fusiones de bancos en España, ¿no? Y entonces la Caixa compra varios bancos, los últimos Banca Cívica, Banco de Valencia, y la Caixa se sobredimensiona. Hay un momento que tiene 30 y pico mil empleados y dice, bueno, me sobran empleados. Y entonces lo que hace es plantear una oferta a los empleados de quién se quiere ir, ¿no? Dando unas buenas condiciones para el que se quiera ir, pues pagarle, pues si no recuerdo mal, me pagaron 2 años enteros de salario, más me daban 2 años de desempleo, más el plan de pensiones que tenía. Bueno, pues eran unas condiciones bastante buenas. De hecho, tenían 3.000 plazas, me parece, asignadas para que la gente se pudiera ir y lo pedimos casi el doble, ¿no? Casi 6.000 personas pedimos irnos. Entonces, bueno, pues yo vi ahí mi oportunidad. Dije, ¿por qué no, en vez de pedir una excedencia, cojo este dinero que me están dando, que puede ser un colchón para montar algo, para estar tranquilo unos años y sin necesidad de depender de algo y me arriesgo a hacer otra cosa diferente? Y fue lo que hice. Entonces yo en 2014 me voy, cuando yo tomo la decisión de irme, que es en 2013, Luis todavía no ha ido a Venezuela. O sea, que no tiene nada, no está ligada una decisión a la otra para nada. Pero sí que cuando yo ya decido dejar el banco, que fue en 2014, porque aunque lo decido en 2013, me dan un año para irme, entonces yo me voy en mayo de 2014, Luis ya está en Venezuela y yo voy a verle. Él está el primer año en Venezuela, él se va con Nacho de ayudante, con Nacho Jiménez, y yo me voy a verles. No me acuerdo si fue en abril de 2014, una cosa así, me voy a verles a Isla Margarita. Digo, bueno, pues voy a ver qué es esto, ¿no? Entonces me voy allí, veo la liga, estuve con Luis allí unos días, lo pasamos muy bien y me volví para España. Y al año siguiente, Luis, cuando renueva, me dice, oye, Nacho no va a venir, tú te vendrías conmigo, que ya Luis me lo había comentado el primer año, pero yo el primer año todavía estaba en la Caixa, ¿no? Entonces no me podía ir con él. Entonces pues fue así, pero fue a posteriori, ¿no? Porque yo una vez que dejé el banco hice varias cosas. Entre otras cosas monté un negocio con Luis, empecé a trabajar como consultor de recursos humanos y luego la tercera cosa que salió fue el tema del baloncesto, que yo en principio me fui a Venezuela sin una aspiración de ser profesional tampoco, sino que me iba con un sueldo bajito, bien, a pasarlo bien con Luis, a vivir una experiencia en un país diferente, a conocer un baloncesto diferente, pero yo no iba con una ambición de decir me voy a dedicar al baloncesto profesionalmente. Nunca fue un objetivo prioritario, ni siquiera cuando dejé el banco. Eh, es que me parece súper interesante. O sea, todo el cómo llegas hasta eso, porque aunque fuiste sin la intención de ser profesional, claro, después de 2 temporadas con Luis, en enero del 2017, Luis había dejado el equipo, ¿no? Y entonces te llega la oportunidad de ser el entrenador principal del equipo, ¿no? Del Bucaneros de la Guaira, que es un equipo de la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, o sea, de la máxima categoría. Y aquí es donde llega la oportunidad de decir, vale, ahora puedo ser profesional si quiero y dedicarme a esto, ¿no? ¿Te lo pensaste mucho? No, la verdad que no había mucho que pensar. Pero la realidad es que ni siquiera en aquel año yo sentí que me podía dedicar profesionalmente al baloncesto. Es que es increíble porque la Liga de Venezuela, tanto los 2 años que fui de ayudante con Luis como el año que yo estuve de primer entrenador, era una liga que nos pagaba 5 meses, no recuerdo si 5 meses o 6 meses, porque era una liga muy corta.
Pagaban bien, ¿eh? Es una liga, en aquel momento, la Liga de Baloncesto de Venezuela estaba muy bien. Es decir, nosotros tuvimos de jugador a Jordan Hamilton, que venía de los New Orleans Pelicans. En aquellos años estaba Nate Robinson jugando en Guaros de Lara. Nosotros el primer año llevamos a Pete Michael y a Eduardo Hernández Fonseca. O sea, era una liga en aquel momento potente, pagaba bien, pero era muy corta. Entonces, al final, con lo que te pagaban en 5 meses, a mí no me daba para vivir el resto del año. O sea, ni siquiera me lo planteaba como profesional. Yo seguía viéndolo como qué guay, qué bien estoy aquí, que me lo paso con mi amigo Luis, estoy aprendiendo de baloncesto, estoy dedicándome al baloncesto en una liga que es increíble, porque en aquel momento la liga profesional de baloncesto de Venezuela era un máximo nivel, muy buenos jugadores, pero luego cuando yo volví a España yo tenía que trabajar. No lo necesitaba porque tenía el colchón de la Caixa, pero yo no quería estar tirando del colchón de la Caixa. Entonces yo quería tener mis ingresos. Entonces, ¿qué hice? Yo me hice consultor de recursos humanos a través de unos amigos míos que trabajan en eso y me hice formador. Entonces yo estuve todos esos años que estaba trabajando en Venezuela 5 meses, los restantes meses empecé a trabajar en formación y yo daba cursos de comunicación, de liderazgo, de ventas, bueno, pues de un montón de lo que llaman las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas para empresas, ¿no? Y entonces empecé a desarrollarme también en eso. Y digamos que entre las dos cosas, pues ya me daba para vivir y no tener que tocar los ahorros. Y además, con todo eso, en 2015, Luis y yo montamos una empresa, montamos una escuela de idiomas que tuvimos desde el año 2015 hasta el año 2021 en Madrid y que tuvimos que cerrar por la pandemia, porque con la pandemia pues no nos daba al final para cubrir todos los gastos y tuvimos que cerrarla, pero la tuvimos abierta, si no recuerdo mal, 6 años. O sea que un montón de cosas. Y era una academia de inglés que combinabais también baloncesto o algo así, ¿no? Bueno, era una academia, era una franquicia, Mm. realmente nosotros éramos franquiciados y era una academia que daba muchos idiomas. Por supuesto, el inglés era el principal porque es lo más demandado, pero también dábamos alemán, portugués, ruso, español para extranjeros, había un poco de todo y luego se hacían campamentos de verano de baloncesto. Entonces, estuvimos con aquello, intentamos que funcionara y cuando la pandemia se lo llevó por delante, pues cerramos y ya está, con nuestras correspondientes pérdidas, pero hicimos lo que pudimos. Al menos no dejamos de pagar a nadie y nos fuimos con la conciencia muy tranquila, ¿no? Que durante 6 años atendimos a muchos alumnos, llegamos a tener 190 alumnos y pagamos a muchos profesores, que llegamos a tener 17 profesores en el año que más tuvimos. Y oye, se pagó a todo el mundo. Nosotros no ganamos nada, desgraciadamente, pero se pagó a todo el mundo y se cerró limpiamente, que por lo menos es lo mínimo que queríamos, ¿no? Pero fue toda una experiencia. Y como dices, en el año 2017 tuve la oportunidad de quedarme de entrenador principal, una vez más inducido y empujado por Luis, ¿no? Porque él al irse del equipo, pues propone a los dueños, oye, en vez de fichar a otro, joder, Fernando conoce mi baloncesto, puede seguir un poco con la trayectoria que llevamos estos 2 años y les convence para que apuesten por mí y me quedé un año allí en Bucaneros de La Guaira y fue una experiencia pues increíble, ¿no? Dirigir toda la liga regular. Recuerdo uno de los primeros partidos que dirigí, que fue el año anterior, que no estaba Luis, fue contra el Che García en Guaros de Lara y bueno, pues recuerdo con muchísimo cariño toda esa etapa y bueno, pues sí, obviamente pues tienes el gusanillo de decir, joder, qué guay poder dedicarte profesionalmente a esto, pero ni siquiera ahí en 2017 yo veía que me iba a poder dedicar profesionalmente al baloncesto, porque ya te digo, aunque estuve de primer entrenador, me pagaban 5 meses y ya está, y se acabó. Es que me parece una locura. O sea, dices, hostia, estoy en la máxima categoría de Venezuela y ni así me da para vivir. ¿Sabes? O sea, claro, esos Bueno, 5 te meses da, sí. Claro, esos 5 meses esos sí. 5 meses te pagaban bien, me pagaban un poquito más que en el banco, tampoco te Mm. creas que, pero te Ya, pagan pero bien, 5 pero meses. luego tienes que vivir 7 meses más. Claro. Y bueno, pues no es fácil dedicarte profesionalmente al baloncesto. Y yo, de hecho, nunca lo tuve como algo prioritario porque sabía que era muy difícil, siempre he sido consciente y luego también no he querido hacer el proceso porque ya no tenía edad ni la capacidad ni las ganas de poder hacer el proceso que hace mucha gente, ¿no? Que es entrar como entra un entrenador joven, oye, tercer entrenador de una CB y aguantar ahí un montón de años, Claro. trabajando muchísimas horas de vídeo.
cobrando muy poquito dinero, y yo no estoy para eso ya con la edad que tenía cuando dejé el banco con 40 años y lo que ganaba el banco, pues hubiera sido absurdo empezar ese camino. Entonces yo empecé otros caminos y al final, pues aquí estoy, pero nunca fue el objetivo ser profesional del baloncesto. Bueno, otros caminos que también es interesante conocer para, pues justo esto, ¿no? Para ver que no hay solamente un camino que estabas diciendo, ¿no? Que hay muchas otras formas de llegar a dedicarse profesionalmente al baloncesto. O sea que por eso me parece súper interesante tu trayectoria. Me sigue explotando la cabeza con lo de... Estoy todavía dándole vueltas a... Joder, ni en la liga profesional de Venezuela te da para vivir todo el año. O sea, es que... Joder. A Vale. mí, ojo, que habría otros entrenadores que No, bueno, claro, pagarían ya, más en pero... función de su currículum, pero bueno, yo era mi primer año de primer entrenador, pues no me pagaron mucho y con lo que me pagaron esos 5 meses, pues me podía haber dado para vivir todo el año, pero vamos, Sí, pero justito, ¿eh? sea como O sea, sea, son cinco tampoco... meses. Claro, yo lo que voy Sí, es que son sí, sí, cinco sí, meses. ¿Y el resto qué? sí, Claro. sí, sí, sí. Después de ahí, ya lo siguiente que tengo entendido es que otra vez Luis te vuelve a aparecer en tu camino, ¿no? Profesional. Y esta vez para irse a la otra punta del mundo. Ahora a Japón, ¿no? Bueno, ¿Sí? O me he saltado algo? sí, bueno, hay un año en medio que, bueno, pues cuando yo termino en Venezuela en 2017, pues en 2018 ya no nos llaman de Venezuela, Luis tiene otros caminos, Luis estuvo entrenando en Zaragoza, en ACB, Mm. y bueno, en 2018 pues yo no entreno. Me hubiera gustado ir a Venezuela, pero no sale. Bueno, pues estoy sin entrenar y recuerdo que estando en un viaje con Luis, que nos hicimos un viaje a Denver, precisamente a ver a Jordi Fernández, que estaba de ayudante de Denver. Esto sería noviembre de 2018 o diciembre de 2018, por ahí, yo creo que noviembre o primeros de diciembre. Nos fuimos a hacer un viaje a Estados Unidos, hicimos una semana en Denver viendo entrenar a Denver Nuggets, y luego hicimos una semana en Florida viendo universidades, bueno, pues las universidades más potentes de básquet, y acabamos la semana viendo a Sergio Scariolo, que jugaba precisamente en Orlando cuando estaba Sergio de ayudante de Toronto Raptors. Entonces fue un Qué viaje bueno. de básquet que nos hicimos Luis y yo, que no fue el primero ni será el último. Y recuerdo que durante ese viaje me llamaron para ofrecerme un trabajo en Arabia Saudí en un banco, en recursos humanos, en una fusión de bancos. Y bueno, pues yo no tenía nada de básquet y además, bueno, pues como te digo, yo nunca pensaba de una forma realista de decir, oye, es que me voy a dedicar profesionalmente al básquet. No, bueno, fue una etapa de mi vida que me lo pude permitir y bueno, pues ahora me surge esta posibilidad en un banco, me pagaban muy bien porque los árabes pues pagan muy bien y me iba con un director de recursos humanos que era español, amigo de un amigo, yo no le conocía, pero le conocí allí, Santi, una estupenda persona, y a través de mi amigo Alex, que es amigo común, bueno, pues me surgió esta posibilidad de irme a trabajar allí durante, bueno, pues en principio era un proyecto de 1 o 2 años porque era hacer la fusión de bancos desde el Departamento de Recursos Humanos de uno de ellos. Entonces, bueno, pues me fui. Lo hablé con Luis, que estábamos allí justo. Luis se acordará de mis llamadas desde Denver a Riyadh, No porque me hicieron saldrían las baratas, entrevistas. esas llamadas. Bueno, no quiero ni saberlo, no me acuerdo. Pero bueno, al final acabó en que cuando volvimos del viaje yo me hice las maletas y me fui a Riyadh, y me fui a trabajar allí en ese banco y estuve trabajando desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2019, porque efectivamente, como bien estabas diciendo tú, en junio, julio de 2019 me llama Luis y me dice, Fer, joder, me ha salido un proyecto en Japón súper chulo. Dice, es el equipo de Fernando Torres. Digo, ¿de Fernando Torres? De fútbol. Dice, sí, pues estos señores de una ciudad que se llama Saga, que está en el sur de Japón, resulta que tiene un equipo de fútbol que se llama el Sagan Tosu, donde juega Fernando Torres, y quieren hacer un equipo de básquet. Y allí en Japón resulta que para hacer un equipo de básquet, tú no puedes hacer un equipo de básquet y salir en primera. Tú tienes que salir en la B3 y luego de ahí ir subiendo. Entonces tienen un proyecto para construir un pabellón enorme, pero salimos en B3 y el objetivo es subir a B2, el año siguiente subir a B1 y consolidar ahí el equipo en B1. Digo, joder, pues qué chulo. Digo, pues me alegro mucho por ti, no sé qué tal. Dice, ya. Dice, pero, es que claro, yo tengo el Mundial de China, Hostia, claro. 2019.
Mundial de China y, claro, yo hasta final de septiembre no puedo ir a Japón. Dice, entonces, ¿cómo voy a decirle yo a esta gente que me comprometo con ellos, que empiece un proyecto y que no voy hasta que prácticamente empieza la liga? Toda la pretemporada me la salto en el primer año. Dice, entonces necesito a alguien de confianza que se vaya y que yo pueda estar tranquilo, que sea mis manos, mis ojos. Y bueno, pues Luis al final, Luis y yo lo creo que tenemos confianza ciega el uno en el otro, ¿no? Porque son muchos años ya te digo, mucho más allá de trabajar juntos, muchos años de amistad, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un proyecto ilusionante. Lo que me ofrecían era 3 veces menos de lo que ganaba en Arabia Saudí. O sea, ahí sí que dije, bueno, pues Me la juego. Ahora sí. me la juego, ¿no? Pero ahí sí que por primera vez vi, porque Luis me contó cómo era la liga, vi que era un sitio donde sí podía haber una posibilidad de ganarme la vida profesional. Porque la liga de Japón son 10 meses, ya no son 5 meses. La liga de Japón es una liga estable, con un país estable, no como Venezuela, que no es ni un país estable ni una liga estable, que cada año es cosas diferentes. Es una liga en la que los pagos están asegurados. Aquí no hay ningún equipo que deje de pagar, esto no existe. Todos los equipos pagan y además si en el contrato pone que pagan el día 26, pagan el día 26 o antes, nadie te va a pagar el 27. Y si te van a pagar el 27, te van a llamar el 26 para explicarte qué ha pasado, por qué no te van a pagar el 27 y te van a pagar el 27. O sea, es un sitio donde te puedes dedicar profesionalmente a algo porque son serios. Son 10 meses de liga. Digamos que los japoneses valoran una serie de cosas que en otros sitios no se valoran y yo creí que aquí sí podía tener una oportunidad de hacer carrera, ¿no? Lo pensé antes de ir y sobre todo lo pensé una vez que estuve allí. O aquí, porque estoy aquí. Pero en aquel momento era Saga. Entonces, bueno, pues eso fue la historia. Yo lo pensé, me costó tomar esa decisión porque estaba ganando mucho dinero en Arabia Saudí y me podía haber quedado allí 2 años más. Pero hablé con Santi, que era mi jefe en aquel entonces. Santi me apoyó, me entendió perfectamente y nada, en agosto hice las maletas, me fui a España 5 días para cambiar maletas y me fui a Japón. Entonces hice Riyadh-Madrid, Madrid, hasta Tokio y luego de Tokio hasta Saga, ¿no? Y empecé este proyecto. Empecé la pretemporada con Saga Ballooners, B3, luego llegó Luis en septiembre y bueno, y el primer año fue, pues, según lo previsto, hicimos un año estupendo y ganamos la liga y subimos a B2. Ah, o sea, la guinda al pastel, ¿eh? Este primer año. ¿Qué tal fue la adaptación? Porque, claro, quizás un cambio a un país europeo, pues puede que no sea tan diferente el cambio, o incluso a un país sudamericano, ¿no? Sobre todo, pues, como Venezuela, que tiene el mismo idioma, no sé. Pero Japón, o sea, Asia en general, es que, claro, son culturas completamente diferentes. Esos primeros meses, y encima, claro, es que tú te vas ya de primeras a hacerte con el equipo. Porque me dijeras, no, es que está aquí Luis y yo voy de asistente, pues bueno, ya hay un compañero allí que me puede ayudar en esta primera adaptación y tal. Uh Pero -huh. es como me voy y ¡pam! ¿No? Como todo de golpe. Adáptate a un nuevo país, adáptate a una nueva liga, una nueva forma de trabajar, un nuevo idioma, nuevas costumbres, todo. Tuve la gran suerte de encontrarme con 2 personas maravillosas que fueron el presidente de Saga, que era un chaval porque realmente era el hijo del presidente del Sagantosu. Y entonces es un chaval que en aquel momento tenía 21 o 22 años, que había estudiado en Italia y que el padre pues le dio la responsabilidad de montar el club de baloncesto y bueno, lo grande de él es que confió en nosotros, se puso en nuestras manos, tanto en las de Luis como las mías, para organizar todo, ¿no? Y montamos el club, digamos, desde cero. Desde fichar jugadores, hablar con agentes, preparar contratos. Bueno, pues le hicimos prácticamente todo porque no había GM. Éramos nosotros todo. Entonces, la verdad que la parte buena es que era una persona maravillosa, nos dejó trabajar y nos daba mucho apoyo, ¿no? Entonces, desde el principio fue fácil la comunicación. Y luego hay otra persona clave cuando llegamos a Japón, que es Taka,
que es un entrenador japonés que Luis ficha antes de ir a Japón. Antes de ir a Japón yo, digamos, en pretemporada, él había ido a Japón al inicio del 2019, ¿no? Entonces él hace un viaje, que es cuando ficha y todo eso, y conoce a Taka, que es un entrenador japonés que en aquel momento era entrenador de la B2, como primer entrenador de Kumamoto. Y entonces Taka es una persona que habla español. ¿Por qué? Porque le encanta el baloncesto español, le encanta España, la cultura española, y había estudiado unos meses o incluso un año en Salamanca. Entonces Taka habla perfecto español y eso me facilita muchísimo mi llegada, no solo por el tema de traductor, que eso lo vas a tener siempre, sino porque era una bellísima persona, es una bellísima persona, y bueno, pues entre los dos hacemos el trabajo hasta que llega Luis con su medalla de oro, porque el Mundial de China lo gana España. Nada mal, ¿eh? O sea, valió la pena, al menos desde nuestra parte, valió la pena que le cubrieses ese primer mes. Y esa primera etapa en Japón, como decías, campeones de la B3, ascenso a B2, el año siguiente jugáis incluso playoff en la B2, o sea que 2 temporadas espectaculares, y a partir de ahí te surge la oportunidad de ir a un equipo de B2, ¿no? Como entrenador principal, no sé si atreverme a decirlo, en Bambisius Nara, ¿puede ser? Muy bien dicho, muy bien. Que ya puedo ir a Japón. Y ahí estuviste pues desde el 2021 hasta enero del 22. Y luego acabas la temporada en otro equipo también de B2. Es que no sé si jugármela. Aomori Watts. También, perfecto. Sí lo tengo controlado. Nada. Claro, como esta nueva experiencia ya como entrenador principal y no empezando en la categoría más baja, ¿no? En la B3, sino en la B2. ¿Qué tal esta primera experiencia como entrenador principal de equipos de la B2 en Japón? Bueno, tiene una parte muy buena y también tiene una parte dura, ¿no? Al final es una primera oportunidad que yo tengo como entrenador, gracias a Taka, que llama al gente de Nara y le recomienda que me entreviste. Y por supuesto gracias a Luis, que es el que me lleva a Japón y el que me abre las puertas y me da las posibilidades, ¿no? Entonces, después de 2 años con Luis, yo le digo, Luis, me gustaría intentar el primer entrenador, creo que en esta liga lo puedo hacer. Y bueno, pues Luis me apoya y con la ayuda de Luis y de Taka, pues consigo esa oportunidad en Nara. Luego, pues la experiencia es dura en el sentido de que estás solo, ¿no? No es lo mismo cuando estás con Luis y con Taka, esos 2 primeros años que estábamos muy bien, incluso el segundo año con César, que es otro entrenador español que ahora está en Indonesia, que viene como preparador físico y también nos ayuda en la parte de básquet ese año. Que luego ya irte tú solo a Nara con un ayudante japonés que no habla ni inglés, con un gerente japonés bastante cerrado, y entonces se hace un año en el que yo disfruto porque tengo mucha ilusión, en el que yo dirijo el equipo y me siento muy bien dirigiendo, pero también el que te sientes muy solo, ¿no? Cuando hay una derrota, cuando algo va mal. No solo en el sentido ya de que vayas a entrar en una depresión, porque yo afortunadamente soy una persona muy estable emocionalmente y que ya tiene mucha experiencia en muchas cosas, y más que por apoyo emocional, sí por apoyo de entender qué está pasando, ¿no? Porque a veces en Japón es que no te enteras de qué está pasando. Claro, es No que... entiendes nada de lo que está hablando nadie, no entiendes su cultura, porque más allá de la barrera, digamos, del lenguaje, hay una barrera cultural muy grande. Los japoneses no hablan casi nada directo. Entonces, hay que entender cómo es la cultura para entender algo de lo que pasa. Si no, es muy difícil. De hecho, hay una película muy potente que se llama Lost in Translation. No sé si la habrás oído, con Bill Murray y Scarlett Johansson. Que yo recuerdo haber visto esa película antes de venir a Japón y me pareció aburridísima. No me gustó nada, ¿sabes? Como muy fuera de ritmo, no entendía nada, tal. Y luego la vi después de haber venido a Japón y la entendí toda. Y además entendí lo que quería transmitir la película, ¿no? Porque precisamente quería transmitirte eso, ¿no? Lo perdido que estaba Bill Murray en la película. O sea, es que no se enteraba de nada.
¿Qué pasa? Que cuando yo la vi la segunda vez yo ya entendía todo lo que pasaba. Pero la primera vez que la ves, si no has estado en Japón y no entiendes un poco la cultura japonesa, no sabes lo que pasa, no entiendes nada. Porque son muy diferentes en forma de pensar. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Yo estuve muy contento porque además Nara es una ciudad estupenda, muy cerquita de Osaka y de Kioto. Estaba muy cerca de Luis y de César, que estaban en Siga, en Lakestar, ese año en B1. Entonces quedábamos casi todas las semanas, pues quedaba un día a cenar con Luis o con Luis y César en Osaka o en Kioto. Y el año, pues la verdad, fue muy llevadero. Y la experiencia muy buena. Y luego a Aomori Watch, pues más solo todavía, ¿no? Porque me fui al norte, ahí ya no tenía posibilidad de ir a ver a Luis y a César. Y además, pues Aomori, si tú pones en Google cuál es la ciudad que más nieva del mundo, te va a salir Aomori. Uf. Así que ya, pruébalo Google, verás que no te miento. No sale ninguna otra, ¿eh? La primera sale Aomori. Madre mía. Entonces, yo desde que llegué hasta que me fui, había 2 metros de nieve en la puerta. No paraba de nevar. Entonces, la experiencia pues también fue dura en ese sentido, pero también muy enriquecedora porque, bueno, pues en aquella etapa tuve un ayudante japonés que hablaba muy poquito inglés, Shun, pero que hoy en día es buen amigo mío, un tipazo, y el traductor que teníamos, que es Gio, que es una persona que es mitad mexicana, mitad americana, de Los Ángeles, que vive aquí en Japón, casado con una japonesa, y él también me ayudó muchísimo y también tengo una muy buena amistad con él después de ese paso por Aomori. Qué bueno. Y iba a continuar con tu etapa en Japón, pero ahí hay un paréntesis. Porque en enero del 23 vuelves a España, a San Pablo Burgos, como Bueno, asistente, ¿no? vuelvo en mayo, cuando acabo la temporada en Aomori, Sí, vuelvo en mayo del del 22. 22. Tengo una oferta de continuidad en Aomori, pero decido no quedarme, porque el proyecto es muy flojo. De hecho, bueno, pues ese año fue duro porque Nara y Aomori son los 2 peores equipos de la B2 ese año. Los 2 peores. Entonces, Aomori fue duro porque el nivel de los jugadores era muy bajo, pagaban muy poco, la organización en cuanto a estructura pues era bastante deficiente para lo que es Japón. Entonces, bueno, pues no era un sitio súper agradable para estar, ni que yo pensara que podía hacer un proyecto decente allí, ¿no? Entonces, a pesar de que me ofrecieron seguir, yo lo rechacé y me volví para España. Y decidí pues, dedicarme a los recursos humanos, ¿no? A mi consultoría de formación, y retomar otra vez ese camino. Y dije, bueno, pues he probado el baloncesto profesional, no ha salido y ya está. Pero bueno, voy a seguir intentando, ¿no? Entonces voy a intentar ir a Japón de vez en cuando, me conocen ya y mucha gente me conoce después de los 3 equipos por los que he pasado, a ganar a Aomori, muchos jugadores que me conocen, muchos agentes, muchos GMs, y a lo mejor en un futuro pues me vuelve a salir. Y entonces con esta idea yo me volví a España, empecé a trabajar en recursos humanos y estuve trabajando en recursos humanos hasta enero de 2023, efectivamente. Que Y ahí ahí, entras como asistente, ¿no? De Curro Segura en el San Pablo Burgos. Que por cierto, les damos la enhorabuena, ¿no? Que este año han hecho un temporadón en Leboro y sí, el año que viene los veremos otra sí, vez en ACB. muy merecido. Muy merecido porque lo han buscado con todas sus fuerzas en unos años muy duros en la LEP. Y yo conozco muy bien la casa por dentro después de haber estado los meses allí y las personas que hay allí, que son grandes personas, desde el presidente Félix Sancho, que es un enamorado de su equipo, del básquet, y que sufre más que nadie cuando las cosas no van bien, desde Albano, que es el gerente, que me trató fenomenal y con el que mantengo una estupenda relación, Santa, el delegado, Dani, el preparador físico, con los que tuvimos una gran amistad el tiempo que estuve allí. Santa y Dani son las personas casi con las que más tiempo compartía fuera de los entrenadores. Y bueno, y luego, pues por supuesto, hice muy, muy buena amistad con Tomás Lamas, que ya no está allí, que ahora está en Valencia. Y con Curro Segura ya tenía la amistad, pero fue un placer también trabajar con él ese tiempo. Entonces sí, efectivamente me llama en enero FJ y me llama Curro, y me dicen, joder, ¿por qué no te vienes? Porque fue el momento que echaron a Paco Olmos de Burgos, fichan a Curro Segura, y Curro Segura, bueno, pues no tiene un ayudante de su confianza, digamos, en el equipo, y
y piensa en mí, ¿no? Piensa que yo le puedo ayudar y me lo propone. Entonces yo digo, a ver, irme a Burgos, a la LED de ayudante, por muy poquito dinero, curro. No, si yo lo entiendo, tal. Digo, yo ahora estoy trabajando aquí, llevo 6 meses intentando montarme la historia de formación y ahora que me va a estar yendo muy bien, joder, irme otra vez un paso para atrás en lo económico y tal, pero me picaba, ¿sabes? Al final me picaba porque, joder, San Pablo Burgos es un club top. La Leporo yo no había estado nunca. Curro Segura es una persona con la que tengo una muy buena relación desde Venezuela, que coincidimos allí, porque yo a Curro le conocí en Venezuela cuando él era entrenador de Gigantes de Guayana y yo entrenador, primero ayudante de Luis Gil en Bucaneros de La Guaira y luego jugamos como primeros entrenadores en contra, cuando yo me quedé con Bucaneros. Y entonces, pues por ser Curro y por ser todas las circunstancias que se dieron y porque era solo desde enero hasta final de temporada, me animé y me fui para allá. Con mucho esfuerzo porque tuve que compatibilizar cosas que tenía todavía de recursos humanos y las estuve compatibilizando. Incluso los días libres me volví a Madrid a dar algún curso y bueno, pues fueron unos meses duros para mí de compatibilizar todo, pero también muy enriquecedores por las personas que conocí, por la experiencia de básquet que vivimos. Por los jugadores que tuvimos allí, que también grandes personas. Recuerdo, no quiero dejarme de jugadores, pero vamos, recuerdo a Alex Barrera, a Gonzalo Corbalán, que por decir dos, que son los que siguen todavía allí, que han conseguido el ascenso esta semana, a los que he felicitado con mucho gusto. Y bueno, hasta Carlos Suárez, que estuvo con nosotros en el final de temporada. O sea, que fue una súper experiencia. Totalmente. Y por fin ya en un equipo top, como decías, ¿no? De nuestro país, ¿no? Sí. Llegasteis hasta la final incluso, al final sube Palencia ese año, ¿no? Que es que el que había quedado segundos en liga regular, o sea que, bueno, subieron los que quedaron 2 primeros en liga regular, o sea que, bueno, un ascenso también merecido. Y, claro, ahí ya viene la experiencia profesional de vuelta otra vez en Japón, que es la que estás viviendo ahora. Es decir, desde... O sea, ¿tú crees que ya por fin puedes decir que crees que ahora sí te puedes... Pues claro, vamos viendo toda la trayectoria y dices, yo no me acababa de convencer de que podía dedicarme a esto. Luego sí, pues, pero es que yo no me acababa de convencer. A ver, y ahora lo digo por lo siguiente, ya... fichas en 2023 por el Kagoshima Red Knights, ¿no? De la B3. En esa primera temporada, subcampeones, ¿no? Subcampeones en playoff, creo, y ascendéis a la B2. Además, bueno, por lo que he podido leer en alguna noticia y tal, un recibimiento allí en el ayuntamiento espectacular, miles de aficionados con ese ascenso. Y vamos, un ascenso histórico. Y esta temporada, la 2024-2025, que era la primera vez que el equipo compite en B2, pues como decía al inicio en la introducción, estáis clasificados para playoff, vas a jugar ahora en breve ya los cuartos, es decir, seguís haciendo historia y bueno, quizás encontrando ya lo que decías que echabas un poco en falta en las dos experiencias de Bambicius y Aomori, un proyecto consolidado, con potencial y entiendo que con muchas ganas de que el proyecto vaya adelante y por lo menos de momento las cosas van muy bien, ¿no? Pues sí, siempre con precaución. Yo soy una persona que no me gusta decir que me voy a dedicar al baloncesto profesionalmente, ya lo has visto, pero sí es verdad que los 2 últimos años me estoy dedicando profesionalmente y además ganando bien y en una liga buena y en un equipo potente y muy contento. Bueno, pues pasa que cuando termino en Burgos, pues otra vez me pongo a trabajar en recursos humanos, pero en junio de 2023, estando ya en el final de la etapa de Burgos, mayo-junio de 2023, pues me llama un agente japonés que me conocía y me ofrece la posibilidad de venir a Kagoshima. Dice, oye, estoy aquí con el presidente de Kagoshima, no tienen entrenador y hay un jugador que juega aquí en el equipo que te recomienda encarecidamente porque te conoce de tu etapa de Nara y de Aomori. Qué bueno. Y entonces te quieren entrevistar. Bueno, pues hicimos la entrevista. Yo tenía un curso ese día, no se me olvidará, estaba yo en Madrid. Me llamaron a las 7 de la mañana, tenía un curso a las 9:30 de la mañana en el NH de enfrente de mi casa, de San Chinarro, que daba todo el día un curso a una farmacéutica sobre técnicas de venta.
Y entonces me dicen, bueno, ¿podemos hacer una entrevista? Digo, sí, claro. Digo, lo único, digo, si la podemos hacer ya, mejor. Digo, porque luego antes ya lo tengo un poco complicado. Entonces eran las 7:00 de la mañana en Madrid, que serían las 2 de la tarde de Japón, y me hicieron la entrevista. La entrevista fue muy bien. Tuve muy buena conexión con el dueño del equipo, le gustó mi personalidad, le gustó lo que expuse, y recuerdo que a las 11 de la mañana, cuando salí a tomar un café del curso, que hacíamos un parón del café, vi un mensaje que me querían contratar. O sea, hice la entrevista a las 7. Yo a las 7 no pensé jamás que iba a volver a Japón. Y a las 11 tenía una oferta de trabajo. Entonces, pues bueno, fue algo, bueno, increíble. Pero sí, le surgió, me hacían una buena oferta a nivel económico y bueno, era un equipo de B3 que llevaba 8 años en B3. Quiero decir que no era un equipo recién descendido ni nada de eso, un equipo que siempre en B3. Yo recuerdo de los años que nosotros estábamos en Saga, que además era de los últimos de la B3, pero con un nuevo dueño pues estaban subiendo y tenían ambición para intentar subir a B2. Bueno, pues me embarqué en esta historia. El año pasado nos fue increíble. Hicimos un año muy, muy bueno. Éramos probablemente el cuarto o quinto presupuesto de la liga. Había dos equipos muy potentes, pero en la semifinal logramos vencer a uno de ellos. Y bueno, pues fue histórico, pues porque yo creo que nadie lo esperaba. Vencimos a un equipo con mucho más presupuesto que nosotros. La ciudad se volcó. Los ayuntamientos de las ciudades donde jugamos se volcaron. La prefectura, que es, digamos, la comunidad, también se volcó. Conseguimos récord de aficionados, porque en los playoffs conseguimos casi 4.000 aficionados, 3.800 y pico, que era el máximo récord que habían ido a ver un partido de baloncesto en Kagoshima. Y bueno, y fue pues espectacular. Y este año pues nos está yendo todavía mejor, ¿no? Porque si el año pasado era casi impensable subir siendo el cuarto o quinto presupuesto de la liga, este año que somos el presupuesto 10 o 11 de la liga, haber quedado segundos de conferencia y estar en el playoff de cuarto de final, pues está siendo la leche también. Y bueno, pues la gente muy contenta. Hemos mantenido esa media de espectadores. Tenemos prácticamente 4.000 espectadores en todos los partidos. Y el club está creciendo y encantado con el trabajo que estamos haciendo. El año pasado, digo que estamos porque me gusta también destacar a la gente que trabaja conmigo. Y el año pasado se vino conmigo José. José es un preparador físico joven que trabajaba en Madrid, pero que ha trabajado en Estados Unidos con muchísima ilusión y que hace un trabajo excelente y que ha estado tanto el año pasado como llevando todo el tema de cargas, de recuperación de lesiones, de preparación física, y para mí ha sido una persona fundamental en el éxito de estas 2 temporadas. Y además este año me permitieron, gracias al éxito de la primera, porque en la primera tuve un ayudante japonés, pero gracias al éxito de la primera pude convencer al dueño de poder traer un ayudante español, y he tenido la gran suerte de poder tener a Manu Peña conmigo este año de ayudante, que la verdad que no me lo esperaba. Fue en una conversación casual con él este verano, pues casi preguntándole a ver si él conocía a alguien que pudiera venir, pero no pensando que alguien de su perfil se iba a plantear venir de ayudante a la B2 después de haber sido ayudante en la CB, ¿no? Pero cuando le hablé del proyecto, le hablé de las condiciones y todo, pues él decidió apostar por venir aquí, y la verdad que muy a gusto con él. Nos ha hecho crecer al equipo todavía más, y además, pues ya te digo que estamos en otra temporada súper exitosa, pase lo que pase en los playoffs, porque de hecho el objetivo era intentar meterse en playoffs y nos hemos metido de sobra. De hecho tenemos el factor cancha a favor en el primer playoff. Ahora ya todo lo que venga además, pues bueno será, pero ya la temporada, digamos, que es exitosa pase lo que pase. Totalmente. Vamos a ver, mucha suerte, a ver si... Bueno, ojalá salga redondo, pero sea como sea, enhorabuena, porque, como decías, ya meterse en la primera temporada ya en unos playoffs con factor cancha, ¿dónde había que firmar, no? Al inicio. Pues mira, aquí me va a venir al pelo la pregunta del invitado anterior, porque una vez repasada toda tu trayectoria, y nos va a servir para ir cerrando el episodio, Pep Cargol, que fue el invitado anterior, lanzó una pregunta sin saber que ibas a ser tú, ¿no? El siguiente, pues como hacemos en todos los episodios. Y su pregunta era la siguiente: si pudieras echar la vista atrás y hablar con tu yo de 14, 15 años, teniendo en cuenta tu trayectoria durante todos estos años,
¿En qué le dirías que se formara o qué habilidades le dirías que desarrollara o qué cosas le dirías que pusiera más el foco para que, sabiendo todo lo que te ha pasado durante todos estos años, haber estado más preparado? Y digo, ostras, cuando me la dijo, dije, creo que va a ir muy bien. Bueno, es una pregunta difícil, muy bien tirada, pero realmente yo a mí yo de 14 años le diría que estuviera tranquilo, que iba a ir todo muy bien. Y no cambiaría nada. Yo estoy muy satisfecho de la vida que he vivido, de las decisiones que he tomado, de los caminos que he llevado, de las experiencias que he tenido, y no cambiaría ninguna, sinceramente. Creo que el hecho de haber llegado a ser entrenador profesional en este momento, habiendo pasado por un banco, habiendo pasado por vivir en diferentes países, habiendo pasado por trabajar como consultor de recursos humanos, habiendo pasado por cobrar muy poco dinero, habiendo pasado por un montón de cosas, me hace ser la persona que soy hoy en día, entender la vida como la entiendo, entender el baloncesto como lo entiendo, entender el liderazgo como lo entiendo, y tener una visión global que de otra forma no hubiera tenido. Si a lo mejor con 14 años yo hubiera tomado otro tipo de decisiones, a lo mejor no con 14, pero con 18, que tomé la primera decisión fundamental, que fue estudiar ciencias empresariales en vez de INEF, que eran mis dos opciones, porque yo estoy a punto de estudiar INEF, para ser entrenador de baloncesto, y dije, vamos a ver, el corazón o la cabeza. Y en ese momento tiré por la cabeza. Dije, voy a hacer empresariales y sigo entrenando baloncesto. Pero el baloncesto parece que no es muy lógico pensar que me voy a convertir en un entrenador ACB y voy a ganar muchísimo dinero, porque eso es muy difícil, hay muy pocos, y parece poco sensato tirar por ahí. O por lo menos a mí me lo pareció. Y yo, pues ahora estoy muy satisfecho con el camino que he vivido, y creo que eso me da una madurez ahora a la hora de dirigir los equipos y tener una visión global, bueno, pues que hace que yo tenga un liderazgo quizás diferente, un estilo diferente, que si me hubiera dedicado solo al baloncesto toda mi vida. Así que, bueno, pues simplemente le diría al de 14 años, que a lo mejor era un chaval todavía con muchos miedos, con muchas inseguridades y muy inquieto, le diría, tranquilo, que todo va a ir bien, disfruta del camino y ya está. Qué bueno. Y ahora te toca a ti. Tienes que lanzar tu pregunta para el siguiente invitado. Yo ya sé quién es, pero me lo voy a tener que guardar. Bueno, pues yo le preguntaría al siguiente invitado, yo creo que en la vida hay una serie de puntos de inflexión, o por lo menos hay uno principal, a veces varios, en los que tomas decisiones que te pueden cambiar la vida para un lado o para otro, ¿no? Por ejemplo, en la mía te he dicho este momento con 18 años que decidí estudiar empresariales en vez de estudiar INEF, o con 40 años que decidí dejar el banco en vez de seguir allí, que tenía un puesto asegurado, digamos, de por vida, y muy tranquilito, muy bien, ganando buen dinero. O en el año 2019, cuando Luis me llama para venir a Japón, le podía haber dicho, no, mira, me voy a quedar aquí en Arabia Saudí, que estoy ganando una pasta, no me voy a ir a ganar 3 veces menos a Saga, para ver qué tal es el baloncesto de Japón. Pero, sin embargo, yo creo que he tenido esa valentía de arriesgarme, y son decisiones en la vida muy importantes que han ido configurando mi camino y también mi forma de ser. Entonces, yo le preguntaría al siguiente invitado, ¿cuáles son las decisiones de tu vida que han supuesto puntos de inflexión y que han marcado un poco tu camino? Buena pregunta, buena pregunta. Todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos alguno, uno o dos seguro. Todos tenemos, por supuesto. Me gusta, me gusta. Vale, pues nada, ahora ya para ir cerrando sí que te voy a pedir las recomendaciones de tu libro y tu película o serie, lo que quieras. Vale, a ver, en cuanto a libro, no me voy a ir a libros muy profundos. Te voy a decir el libro, el primer libro de Víctor Coopers. No sé si sabes quién es Víctor Coopers. Víctor Coopers es un conferenciante que habla de psicología positiva, y sobre todo su tema principal es la actitud. Y de hecho su primer libro se llama El efecto actitud. Y allí habla pues de lo importante que es la actitud en todo lo que haces, ¿no? Entonces, a mí es un libro que me encanta, es muy sencillito de leer, muy divertido, porque él es muy ameno, él es pues, muy divertido contando las cosas, también en libro, en conferencia todavía más, pero el libro es muy divertido. Y yo creo que además es un mensaje muy, muy potente, ¿no? Aunque es muy sencillo de leer, un libro que te lees en nada, en una tarde, es un mensaje muy potente, ¿no? Que al final
cuenta muchísimo la actitud con la que hacemos las cosas. Tú te puedes formar mucho en una cosa, pero al final, si no tienes buena actitud, las cosas no te van a salir. De hecho, él tiene una fórmula que dice que lo que tú vales como persona es C más H por A. La C son los conocimientos, la H son las habilidades y la A es la actitud. Pero la fórmula, ojo, la clave es que la C y la H suman, pero la A multiplica. Y bueno, él dice, muy gracioso, porque él es muy divertido, dice, ojo, que si no te formas, no tienes conocimientos y habilidades, multiplicas por 0 y entonces te conviertes en el tonto motivado. Tienes mucha actitud, mucha información y eres un tonto motivado, ¿no? Entonces, es muy importante formarse, es muy importante tener habilidades, experiencias, desarrollarse, pero luego la actitud, como tú enfrentas la vida, como tú enfrentas tu trabajo, como tú enfrentas cada cosa, es lo que más determina. Totalmente. ¿Y la película o serie? Bueno, película, me cuesta más decir una película. Yo siempre he sido muy fan de Woody Allen. Me gustan mucho las películas de Woody Allen. Entonces, más que decirte una película en concreto de Woody Allen, me gusta la obra de Woody Allen, que siempre me ha parecido súper interesante. Casi todas sus películas hacen pensar mucho, tienen diálogos pues bastante profundos y bueno, pues siempre me parecen súper entretenidas casi cualquiera de ellas. Si quieres que te diga una, casi la que le suele gustar más a la gente y porque quizás es un poquito más comercial y tuvo mucho éxito en su día, es Match Point, que habla de la suerte y bueno, pues creo que esa es una muy buena película, pero su obra en general es lo que a mí me gusta. Muy bien. Pues ahí quedan estas recomendaciones. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes y espectadores que estamos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado, pues os animo a compartirlo, a darle like o 5 estrellas en función de la plataforma en la que lo estéis escuchando. Y así pues os ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Fernando, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, por compartir tu experiencia, no solo profesional, sino también personal, que aunque a veces lo queramos separar, va todo unido y unas cosas nos llevan a las otras. Y me parece que es una experiencia y una historia súper enriquecedora, sobre todo para las personas que, pues eso, que se dedican a entrenar categorías semiprofesionales y que no acaban de ver que quizás el baloncesto puede ser una forma de ganarme la vida y bueno, yo creo que tu experiencia puede ser muy inspiradora. Bueno, sí, yo creo que se puede, el que quiera intentarlo se puede y creo que además hay que tener una visión un poquito de salir de España, ¿no? Para ganarse la vida profesionalmente se puede ganar en España, pero hay muy pocos puestos de trabajo en España bien pagados, como hablábamos antes, porque la élite en España es muy limitada, porque el baloncesto no mueve las cantidades del fútbol, pero sí que hay un mundo fuera de España en el que se paga bastante mejor. Por ejemplo, aquí en Japón, ¿no? Y hay otras ligas asiáticas y hay otras ligas que pagan bien y en las que se puede uno desarrollar y también, bueno, pues disfrutar de una profesión como el baloncesto que tenemos la suerte de que es, pues bueno, pues una profesión de pasión, de casi yo a veces siento que estoy haciendo mi hobby aquí, ¿no? No siento que estoy haciendo un trabajo, ¿no? Me levanto cada mañana, qué bien, voy a entrenar, voy a preparar el entrenamiento, voy a hablar con mis jugadores, y bueno, pues lo que he hecho siempre como hobby, pues ahora resulta que es mi profesión. Bueno, pues se puede, así que nada, animar a todos a que persigan sus sueños y lo consigan. Qué bien, muchísimas gracias. Y nada, ya sabes que siempre que quieras volver, pues vas a tener una taza de café preparada. Pues encantado. Muchísimas gracias a ti y ha sido un placer. El placer ha sido mío. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Fernando, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.